Hola, soy Laurent y me encanta la Ciudad de México. Hace 100 años la Ciudad de México se puede ver completa desde Chapultepec. En este video te comparto algunos datos interesantes de aquella pequeña ciudad antes de ser la gran urbe que es el día de hoy, así como algunas ventanas poco convencionales que te transportarán a aquella pequeña gran ciudad. La Ciudad de México siempre fue grande, a pesar de parecernos pequeña aquella vieja ciudad el día de hoy. Con un estimado de entre 250.000 y 300.000 habitantes y un área de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, la Ciudad de México Tenochtitlán era ya una ciudad de grandes dimensiones para la época, no solo en América, sino para Europa. Después de la conquista, Alonso García Bravo, un soldado conquistador español, también arrerife o maestro de obras, diseña por órdenes de Cortés la primera traza de las calles de la Ciudad de México basándose en la disposición de la antigua Tenochtitlán. También diseña el trazo de la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz, hoy Veracruz, de la Villa de Antequera, hoy capital de Oaxaca, y de la Casa de Cortés en Coyoacán, hoy el edificio que alberga la alcaldía de Coyoacán. Durante los 300 años que siguieron, la ciudad no se expandió mucho. En el cuadro principal vivían los españoles, mientras que la periferia estaba conformada por asentamientos indígenas organizados en los barrios principales o calpulis de la antigua México Tenochtitlán, Huehuetlán, Teopan, Huepopan y Atzacoalco. Durante la Guerra de Independencia, la migración hacia las ciudades grandes aumentó y la Ciudad de México creció solo en un año de 150.000 a 170.000 habitantes. Al consumarse la independencia, la ciudad ve una salida importante de españoles. El Congreso propone a la ciudad de Querétaro como capital de la República, pero varios diputados se oponen, entre ellos Servando Teresa de Mier, quien defiende a la Ciudad de México como centro político nacional con una ubicación militar privilegiada. En 1824 se declara a la Ciudad de México como sede de los poderes federales, la cual formaría parte del Distrito Federal que iba más allá del primer cuadro de la ciudad, con 8.800 metros de diámetro a partir del centro del Zócalo o Plaza Mayor. Desde la independencia y hasta principios del siglo XX, la ciudad duplicó su población a aproximadamente 344.000 habitantes y su área aumentó de 20 kilómetros cuadrados alrededor del Zócalo. Aún así, este crecimiento se considera bajo en comparación al crecimiento que experimentó en el siglo XX. Tacubaya, Mixcoac y Coyoacán eran pueblos cercanos de la Ciudad de México. Aún así, la pequeña Ciudad de México era ya una gran ciudad. Por sus dimensiones, el viajero inglés Thomas Gage, en el siglo XVIII, la describe como una de las mayores del mundo, considerada la extensión de las casas de los españoles y la de los indios. Alexander von Humboldt la describe como la única ciudad del Nuevo Mundo, aparte de las de Estados Unidos, con los establecimientos académicos y científicos más grandiosos y sólidos, poniendo como ejemplos el Palacio de Minería y la Real Fábrica de Tabacos en la Ciudadela, de la cual te platico en mi video sobre 5 bibliotecas que albergan la historia de México y que te dejo en la caja de descripción. Otro viajero, Charles Joseph La Trobe, en su libro The Rambler in Mexico, a modo de crítica de los delirios aristocráticos de los españoles en México, pero que al mismo tiempo da testimonio a la ostentosa capital, bautiza a la Ciudad de México como la ciudad de los palacios, frase que erróneamente se le atribuye a Humboldt. Y muchos viajeros resaltan el bondadoso clima de la ciudad y la transparencia del aire que permite al observador casi tocar el extremo opuesto de la cuenca. A mediados del siglo XIX comenzaron a aparecer los fraccionadores de terrenos dando pie a las primeras colonias, el nuevo término que desplazaría al de barrio, que hasta entonces era el nombre que se le daba a los asentamientos fuera del primer cuadro de la ciudad donde vivía la clase trabajadora. Las colonias cobraron aún más impulso y se generalizaron como forma de asentamiento humano predominante en el Porfiriato.
La revolución da pie a una gran migración hacia la Ciudad de México de gente que huía del conflicto armado en el interior del país. Y en 30 años, de 1900 a 1930, la ciudad crece de 344,000 habitantes a poco más de 1 millón. Es en la década de 1930 que la ciudad comienza a expandirse a las hoy alcaldías de Coyoacán y Azcapotzalco y a zonas como Tacubaya, La Villa y San Ángel. Durante los próximos 20 años, hacia 1950, la ciudad comienza una expansión periférica, siendo esta el crecimiento más acelerado que presentó hacia sus ahora alcaldías. En 1970, la localidad de la Ciudad de México es sustituida por 4 nuevas delegaciones: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, formando parte del Distrito Federal o DF, que ahora contendrá 16 delegaciones. En 2016, el Distrito Federal retoma el nombre de la pequeña gran ciudad que fue durante siglos para llamarse Ciudad de México o CDMX y ser la entidad federal número 32 de la República. El día de hoy, la zona metropolitana o zona conurbada de la Ciudad de México abarca más de 50 municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo y sus límites no se pueden distinguir ni desde un avión. Pero aún puedes apreciar la pequeña gran Ciudad de México del siglo XIX a través de algunos portales. Te comparto 3. El primero es a través de los ojos de José María Velasco, uno de los mayores exponentes del paisaje mexicano, y su maestro Eugenio Landesio, precursor de la Escuela Mexicana de Paisaje. La obra de ambos pintores es exhibida de forma permanente en el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, del que te hablo también en un video que te dejo en la caja de descripción, en el Foro Valparaíso, y creo que el Museo Sumaya también, el cual aún no he visitado. Déjame saber en los comentarios si encontraste sus obras en este museo. La segunda es a través de la litografía de Casimiro Castro, uno de los maestros litógrafos mexicanos más célebres, que retrató prácticamente toda la Ciudad de México durante el siglo XIX, además de ser el primer artista nacional en realizar su trabajo creativo desde las alturas en un globo aerostático. Puedes encontrar fácilmente sus litografías en internet. Y la tercera es el centro histórico mismo, pero para entrar a este umbral te recomiendo levantar la vista. Es levantando la vista y observando sus edificios que podemos apreciar los detalles y algunas de las historias que nos cuentan sus edificios. Te recomiendo poner atención a las placas que se encuentran en muchos de ellos, donde podrás descubrir la primera calle que tuvo alumbrado en la ciudad, la casa donde vivió Humboldt, el lugar donde se ubicó el Palacio de Axayacatl, del que te hablo en mi video sobre los umbrales a Tenochtitlan, que también te dejo en la descripción, entre muchas otras historias. Durante siglos, la Ciudad de México fue básicamente lo que hoy es el centro histórico. Y este espacio continúa siendo tan célebre hoy que se calcula que 1 millón de personas lo visitan diariamente. Personalmente, el centro histórico es mi lugar favorito de toda la Ciudad de México y el que visito más. El centro histórico lo tiene todo: museos, restaurantes de todo tipo, puedes hacer tus compras, hacer reparaciones o simplemente pasear por sus calles y contemplar sus vidas, entre muchas otras cosas más. ¿Conoces alguna historia interesante y poco conocida sobre la pequeña gran ciudad que quisieras compartir en los comentarios? A mí me parece que hay tantas que uno nunca acaba. No por cualquier cosa siempre fue y ha sido una gran ciudad. Que tengas un colorido viaje en la Ciudad de México y nos vemos en el siguiente video.